Hola, bienvenidos a una nueva clase, ¿vale? Ahora vamos a hacer la sesión de castellano, ¿vale? Que tenemos programada para el lunes. Vale, aquí también vamos a empezar un tema nuevo. El tema nuevo es el tema 8, la ciencia, ¿vale? Página 120. Y bueno, como os comenté en el vídeo de la introducción, de la explicación, vamos a limitarnos a dar lo que hemos pensado que es más necesario, ¿vale? Por lo tanto, el tema de la lectura y comprensión lectora, en principio, estos primeros temas no los vamos a tratar. También vamos un poco más retrasados con la otra clase, por lo tanto vamos a intentar ponernos a su altura y vamos a suprimir algunas cosas de momento, ¿vale? Eso no significa que luego posteriormente no lo hagamos y demás. Pero la lectura sí que me gusta trabajarlo con vosotros delante para poder hacer una actividad más de feedback con vosotros presenciales, ¿vale? Por lo tanto, de momento vamos a dejarlo un poco de lado y vamos a centrarnos en el contenido del tema, ¿vale? Para que podamos avanzar y sea todo fructuoso. Vale, vamos a la página 125, ¿vale? Vocabulario, ¿vale? Vamos a hablar de unas palabras nuevas que no sé si las habréis escuchado, que son las onomatopeyas. ¿Y qué son las onomatopeyas? Bueno, según el libro, las palabras onomatopéyicas son las que imitan voces de animales, ruidos, sonidos. Por ejemplo, mugir es una palabra onomatopéyica porque imita el sonido que hacen las vacas, ¿vale? Tenemos el mu, ¿vale? O ladrar, el guau, guau, que harían los perros. ¿Vale? Bueno, nos pone que en los cómics es muy frecuente usar onomatopeyas para representar los ruidos que hacen las personas o los objetos, ¿vale? En algunos libros también nos aparecen, ¿vale? Por ejemplo, a diferencia que en la televisión o películas y demás lo podemos ver, pero claro, en formato papel nos lo tenemos que imaginar. Pues bueno, pues estas palabras lo que hacen es darnos un plus de imaginación, ¿vale? Para saber más o menos qué es lo que está pasando o qué está haciendo cada persona, animal o, bueno, o cada cosa cuando cae una cosa al suelo, que hace pum, o está ahí una bomba y boom, ¿vale? Bueno, nos pone, por ejemplo, achís para el sonido del estornudo o tic-tac para el sonido del reloj, ¿vale? Pueden ser personas, animales, cosas, objetos, ¿vale? Y demás. Bueno, características de estas onomatopeyas. Normalmente vienen acompañadas de símbolos de exclamación, ¿vale? Recordamos que en castellano se ponen antes de la palabra o de la frase y después, a diferencia de inglés o valenciano que únicamente se ponen al final. Vale, bueno, pues visto esto, no hay mucho más que explicar, ¿vale? Simplemente es ir detectándolas, ir definiendo de, a ver, ¿qué es lo que hace el perro? Hace guau, guau. ¿Cómo se llama esa acción? Se llama ladrar, ¿vale? Ladrar sería la acción onomatopeica y mu sería la onomatopeya en sí. O como el ejemplo, mugir de las vacas, mu, ¿vale? Bueno, cada animal, por ejemplo, hace una. Ahora luego lo iremos viendo. Vale, las actividades. Vale, vamos a ver, por ejemplo, la 1. Escribe los verbos que imitan el sonido de estos animales. Después escribe otros verbos similares. Vale, no vale ladrar y no vale mugir, ¿vale? Que lo hemos dicho en la explicación. Miau, el gato que hace. ¿Vale? O la rana, ¿vale? Lo buscamos. Si no lo sabemos, lo buscamos. Si no lo queremos buscar en el diccionario, ponemos en internet. ¿Cómo se llama la acción del gato? Y nos saldrá enseguida, rápidamente. Vale. 2. Copia y completa las oraciones con estas palabras onomatopeicas. Vale, chapoteo, bufido, aullido y rugido. Habrán algunas palabras de esas 4, ¿vale? Que no las sabemos. Pues cogemos el diccionario, lo buscamos y ya nos pondrá, por ejemplo, si es el sonido que hace un animal, como por ejemplo el león, que nos aparece aquí, ya nos saldrá. Es el sonido que hace el león, ¿vale? Entonces, fácil, lo buscamos en el diccionario y ya está, no tienen más complicación. La 3, escribe oraciones con estas palabras, ¿vale? Pone, si lo necesitas, consulta el diccionario, ¿vale? Más que nada, pues si no sabemos lo que significan, ¿vale? Que puede que lo sepamos o puede que no. Habrá palabras nuevas
que no sabemos su significado. Bueno, pues la mejor forma de aprender el significado es buscándolo al diccionario, porque así ya, pum, pum, automáticamente las memorizamos y ya nos acordamos siempre. Actividad 4. Copia y relaciona las dos columnas. Fácil, una columna, dos columnas. El crujido, pues de la mesa o de no sé qué, ¿vale? Lo buscamos. El zumbido, el borboteo, el tintineo. ¿De qué será un tintineo? ¿Será tintineo del agua? Pues probablemente no, ¿vale? Fácil también. Después, la actividad 5. Lee el texto y copia las dos palabras onomatopeicas que encuentres, ¿vale? Mugir sería el verbo onomatopeico y mu sería la onomatopeya en sí. Pues bueno, las dos palabras onomatopeicas que encuentres, en este caso, serían eso. Vale, y la sexta, la número 6. ¿Cuál de esas palabras es onomatopeica? Busca su significado en el diccionario. Vale, buscaremos las dos definiciones, ¿vale? Habrá una que es un sustantivo y la otra que es una acción, ¿vale? Probablemente la acción sea la acción de hacer algo, ¿vale? Como mugir es la acción de que hace la vaca, ¿vale? Bueno, hemos visto que es la primera clase de lengua, ¿vale? Y nada, y súper fácil. No tenemos más contenido que en esta primera clase. Haremos la actividad de la 1 a la 6, ¿vale? No copiamos los enunciados, ¿vale? Ponemos la actividad 1, página tal, ponemos el resultado. Vale, en el 2, por ejemplo, sí que podríamos copiar las 4 frases, ¿vale? No pasa nada. La 4 sí que copiamos ya directamente la frase. Y la 3, por ejemplo, pues ponemos la frase directamente, la oración que hayamos creado nosotros, ¿vale? Y nada más, la 7 no la vamos a hacer. Si alguien tiene interés y tiene un tiempo, la puede hacer por saber más, ¿vale? Porque está bien, porque nos pone vocabulario propio de la ciencia, que es de lo que va un poco este tema. No lo hemos podido introducir por el tema que os he comentado antes, pero nada, eso. Y bueno, también os quería, visto todo esto, ¿vale? Ya os enviaré las soluciones a vuestros padres vía Telegram. Y además he pensado que sería guay también que hiciéramos todos los días una especie de problemita de lógica, ¿vale? Yo os voy a poner una pregunta, ¿vale? Que la voy a poner aquí en la pantalla. Y bueno, quiero que la resolváis. En este caso, la pregunta de hoy sería, bueno, está en valenciano, ¿vale? Cambie el chip. Construís quadrats, ¿vale? Fes encaixar les figures de dues en dues de tal manera que un cop encaixades formin un quadrat, ¿vale? Bueno, pues lo veremos, ho veurem que aquestes figures, unint 2, 2 i 2, ¿vale? Tenim 6 figures i unint-les apareixeran 3 quadrats. Bueno, doncs pensem, jo us ho deixo així, ho pensem, i demà us donaré la solució, però la solució del reto us el donaré en el vídeo, ¿vale? Dona el mateix que siga castellà, valencià, associat. En l'última classe del dia, ¿vale? Jo us ficaré el resultat. Doncs bé, me vuelvo a castellano, ¿vale? Y nada, cualquier duda, lo dicho, al correo y nada, que paséis una buena tarde, que una buena mañana, que lo podáis hacer tranquilamente, espero que no haya dudas. Si hay dudas, sin problema, me avisáis y lo dicho, nos vemos mañana. Adeu.